¿Qué es la masculinidad ancestral? Consiste en respetar, sostener y desarrollar estos componentes y aspectos básicos fundamentales de tu hombría. No hay nada más poderoso que una fisicalidad imponente y un cuerpo musculoso y definido. Aquí no estoy diciendo un cuerpo musculoso y definido, supermusculatura. No me estoy refiriendo a eso. Simple y sencillamente que seas un hombre que se ve fuerte. Tú puedes traer ropa muy genérica y verte mejor que alguien que trae miles de dólares en ropa por definir esta parte, por realmente disciplinarte. Es mucho mejor un buen cuerpo que un cuerpo que es un bodrio con muchas marcas. Mucho mejor para la atracción. No necesariamente es que estés súper fuerte y mamadísimo en gimnasio, sino que seas un hombre que es fuerte. La señal inequívoca que ellas detectan es tu potencial para la violencia. Y tener esa violencia bajo control, obviamente. O sea, no quiere decir que uses esa violencia, quiere decir que eres capaz de esa violencia. Es algo súper diferente y distinto. Y aquí es, por ejemplo, donde muchos lo pueden utilizar o malinterpretar. Un hombre no es verdaderamente indómito si sus miedos lo hacen actuar de una manera estúpida. O sea, si tú actúas a partir de estas cosas, no eres un hombre indómito, claramente. La fuerza física te hace mantenerte frío al momento de un enfrentamiento también, te hace tener más cabeza. Por ejemplo, el entrenamiento de las artes marciales es muy importante porque precisamente ya has estado en esos entornos, ya has estado en ese ambiente, ya has estado en esa situación, entonces puedes pensar con la cabeza un poco más fría. Quiero esa energía que tú emanas, esa seguridad, ese core, ese centro masculino desarrollado. Bueno, ¿cómo le hice? Bueno, afrontando los peores momentos de mi vida con el mayor aplomo posible y con la menor cantidad de ayudas. Es tan evidente que lo vas a ver en reacciones del lenguaje, por ejemplo, no verbal, o curiosidad, o signos de interés, o miraditas, o simple y sencillamente querer entablar conversación contigo. Las mujeres que no tienen bloqueada su feminidad, pero que no están en contacto con ella, reconectarán gracias a ti. Hay muchas también que a partir de estas cosas, muchas mujeres que han llegado conmigo y que me han dicho: Jerry, mil gracias por tus videos porque me he dado cuenta del error que estamos cometiendo las mujeres. Hay muchas que sí están dispuestas a ver estas cosas y reconectan a partir de la energía masculina. Cualquier tipo de energía masculina, no solamente estoy hablando de la energía masculina en cuanto a la atracción se refiere, sino puede ser un consejo, guía, dirección. ¿Qué quiere decir esto? Que te van a mostrar más esa parte sensual, dulce, tierna, que tanto nos gusta, y será consecuencia de estar en presencia de un hombre masculino. A continuación veremos principios de masculinidad y debo hacerte dos aclaraciones. La primera es que hemos visto varios de estos principios en otros espacios, nunca los hemos estudiado desde esta perspectiva ancestral y con toda la importancia e implicaciones biológicas y psicológicas. Segundo, estos fundamentos teóricos son la base desde donde todo va a ser posible. Si te saltaras estos principios y te vas directamente a la parte técnica, podrías ver respuesta en ellas. Pero al no tener tu núcleo masculino, no estar conectado con este centro masculino, bien forjado desde los cimientos, desde estos principios y prácticas, lo van a notar, se van a notar las inconsistencias, la incongruencia que tanto hemos hablado durante tantos años. Las inconsistencias, la incongruencia, esta parte que no está bien conectada o esta parte falsa te va a delatar y entonces va a romper la atracción. Algo que he visto hoy en día de, por ejemplo, cambios en cuanto a la atracción y seducción se refiere, es que es muy fácil ya detectar las inconsistencias en un hombre. Antes, hace 10 años, era más difícil. Hace 10 años tú podías aprenderte una que otra técnica y decir ciertas cosas, aprenderte unas cuantas historias y bueno, podrías generar interés, podrías generar un poco de curiosidad, pero ahora con todo tan rápido, todo en las redes sociales, todas las cosas de gratificación instantánea y digamos un mercado globalizado, un mercado sexual globalizado, es instantáneo.
Es instantáneo. La incongruencia es muy rápida y no se puede enmascarar. Es algo que es bueno para los que saben esto, muy malo para los que no, o los que quieren fingir que lo saben. Entonces, desde estos principios teóricos, toda tu vida cambiará y te podrás alinear a aquello que es instintivo, o sea, vas a ser congruente con ello. Serán también tu brújula en este camino y la vas a necesitar en los múltiples momentos de derrota y de dificultades. Vamos a pasar a la pregunta importante aquí. ¿En qué consiste esta famosa masculinidad ancestral? Muy bien, la masculinidad ancestral consiste en respetar, sostener y desarrollar. Respetar, sostener y desarrollar aspectos básicos y fundamentales de tu hombría. Entonces, ¿qué es la masculinidad ancestral? Consiste en respetar, sostener y desarrollar estos componentes y aspectos básicos fundamentales de tu hombría. Son los valores que al ser vividos se expresan de manera natural y que atraen a la feminidad. Veremos los más importantes a continuación. La primera es la fuerza física y es la más evidente, es lo que se ve, es lo más obvio. Y aunque parezca esto obvio, ahondaremos en aspectos importantes y detalles que no escucharás en otros espacios. Porque sí, aunque todo el mundo puede hablar de fuerza física, el entender por qué es importante es muy diferente a decir ve al gimnasio y ponte fuerte. Son cosas muy diferentes y de hecho son cosas que se entienden de una forma y de hecho podrías potenciar de otra. Un hombre físicamente débil no está encarnando estos valores de la masculinidad ancestral. Digamos, es una traición hacia estos valores. No entraremos en detalles innecesarios de excepciones y casos especiales porque aquí se obvia tu entendimiento. La fuerza física es una marca de la masculinidad y es uno de los factores que más atraen a las mujeres. Culturalmente se nos dice otra cosa. No hay nada más poderoso que una fisicalidad imponente y un cuerpo musculoso y definido. Aquí no estoy diciendo un cuerpo musculoso y definido, supermusculatura. No me estoy refiriendo a eso. Simple y sencillamente que seas un hombre que se ve fuerte. Ahora, es muy subjetivo el que se ve fuerte, ¿cierto? Algo con lo que tú estés cómodo. No tienes que ser un Mr. Mundo, ni tienes que ser fisicoculturista. No me estoy refiriendo a nada de eso. De hecho, eso, si tú observas, solamente es atractivo quizás para otros hombres. Llega un momento en el cual ya es demasiado. O sea, no... Digo, si esto tú lo quieres desarrollar por ti, porque es algo que tú quieres hacer, porque es algo que te conecta con esta fuerza, que te lleva a la disciplina, que te lleva a tu máximo potencial, que te lleva a explorar todo esto y lo haces para ti, es otra historia. Y todo mi respeto al fisicoculturismo, porque sé que es algo muy difícil de hacer. No me estoy burlando de eso, no quiero que lo entiendas. De lo que me estoy riendo es que hay personas que piensan que entonces si me pongo así, ya compenso todo lo demás. Y por eso hay personas que recurren a las ayuditas. Yo no tengo nada en contra de la terapia de testosterona o reemplazo de testosterona, TRT. No tengo nada en contra de esto. No es algo que yo haya experimentado, no es algo que esté cerrado a hacer en algún momento, pero no soy un experto en el tema, no lo sé. Y conozco muchas personas que lo hacen sin tener que hacerlo. Incluso personas que han estado en nuestros cursos, personas que son cercanas hasta cierto punto, entre comillas, que piensan que no se nota, pero se nota. Se nota que hicieron algo así. ¿Y por qué lo sabes? Porque su carácter no refleja esa disciplina. Su carácter no refleja esa disciplina, entonces sabes automáticamente, si sabes leer esta parte de si eres un buen mago social, te das cuenta que no es otra cosa más que una compensación de no sentirse suficientes. Y eso viene de la autoestima y son otras cosas que hay que resolver. No es más horas de gimnasio y ponerte más mamado, ni ponerte más fuerte. Es ir al fondo de estas cosas y desarrollarlas, que es más difícil que ir al gimnasio muchas veces. Entonces, también tienes que entender que un cuerpo sano, por más marcas que tú uses, ropa de marca, cosas caras, cosas de miles de dólares, no hay compensación a un cuerpo que está bien definido, digamos, o es fit, un cuerpo fuerte, un cuerpo estético. Tú puedes traer ropa muy genérica y verte mejor que alguien que trae miles de dólares en ropa, por
definir esta parte, por realmente disciplinarte. Es mucho mejor un buen cuerpo que un cuerpo que es un bodrio con muchas marcas. Mucho mejor para la atracción. Aunque es común escuchar a las mujeres decir lo contrario, te vas a dar cuenta que es altamente atractivo. Otra vez, no escuches lo que te dicen, sino cómo responden a las cosas. Entonces, dicho otra vez, no escuches lo que te están diciendo, sino observa cómo es que responden a las cosas que no te están diciendo. O sea, te pueden decir eso para que no te sientas mal, te pueden decir eso para que no te sientas menos, te pueden decir eso para quedar bien, para hacerte sentir mejor. Porque acuérdate que a una mujer no le gusta lastimar tu ego. Saben que los hombres tenemos grandes egos y no quieren lastimar tu ego. No te van a decir eso para hacerte sentir mal, porque saben que no es algo bueno. Pero el hecho de que no te lo digan no quiere decir que no respondan esas cosas. Entonces tú observa a qué responden, no observes tanto lo que te dicen. Eso no quiere decir no escuches, quiere decir sí escucha, pero a fin de cuentas observa sus acciones. Muy bien. ¿Por qué es esto importante? Porque te saltas todo condicionamiento y llegas a los impulsos más profundos. Acuérdate que la atracción, la seducción, se lleva a cabo en los niveles más bajos. Y esto no quiere decir que sea bajo, sino que en los niveles más primarios, en donde están las respuestas más básicas. Como esto comunica muchas cosas, como un cuerpo sano comunica que eres alguien que está libre de enfermedades, idealmente, ¿no? O sea, recuerda que no estamos programados para estos hacks que estamos haciendo, como por ejemplo las ayuditas y demás, porque el hecho de que te veas muy bien a partir de ciertas cosas no quiere decir que lo estés, que bueno, esa ya es otra historia, pero esta forma de hackear o de saltarte todo este condicionamiento social que existe es porque llegas a un nivel muy primitivo, en donde, por ejemplo, importa la simetría, importa la proporción, todas estas cosas significan que eres alguien que puede dar crías sanas. Entonces, viéndolo desde el punto y perspectiva biológica y evolutiva, el que tú seas alguien que está sano, que aparentemente está sano, por eso digo aparentemente, porque idealmente tú no harías todas estas cosas de atajos y demás, porque además es algo que podría poner en riesgo tu salud, a menos que lo hagas como una terapia de reemplazo que es dirigida por un médico. Pero a lo que voy aquí en el aspecto reproductivo, indica también salud, no solamente salud tuya, sino de la descendencia. También evoca este aspecto que es muy importante, que es el de la protección. Un hombre fuerte puede proteger a una mujer y se va a sentir atraída por esto, porque se cumplen estas dos condiciones, por lo menos. Que ella va a desear más de ti, obviamente va a hablarte, verte, tocarte, etc. O sea, ella va a responder. Tú observa cómo te toman del brazo cuando eres alguien que hace ejercicio. Te toman muy diferente y quieren sentir esos músculos. ¿Por qué quieren sentir eso? Porque alimenta su parte primitiva de necesidad de protección y seguridad. Ella va a poder asumir una posición menos a la defensiva porque evolutivamente se puede relajar con un hombre musculoso. Esto es como, ok, hay alguien que me puede proteger y cuidar. Ella no necesita cuidarse de amenazas porque ya tiene quien la proteja. Todos estos aspectos los tocaremos en la clase. Este aspecto no se limita a la apariencia física, también se trata de la fuerza misma, incluso si no se tiene una gran musculatura. Por eso te decía, no necesariamente es que estés súper fuerte y mamadísimo en gimnasio, sino que seas un hombre que es fuerte. Una muestra de fuerza física y o destreza evoca una respuesta de atracción en ella. Todo esto está relacionado con la capacidad, el potencial. Las mujeres valoran la capacidad y se sienten cómodas y femeninas si están con alguien que pueda encargarse de cualquier asunto. No solamente ese, sino muchos otros. Alguien con iniciativa, alguien con principios, alguien que está listo para las cosas, que no se hunde en pretextos, no está buscando excusas, no está buscando ser un holgazán, está buscando resolver. Ahora, vamos a hablar del peligro y la capacidad de violencia. Aquí es pertinente comenzar a hablar de temas que, aunque delicados, son importantes. Por esto estás aprendiendo todo el contexto, que es súper importante. No se puede, todas estas cosas no las puedes aprender en un video de 15 segundos. Por eso necesitamos horas de contexto para que entiendas muy bien esto y lo uses para bien.
Por eso estás aprendiendo este contexto. Lo importante es que tu cuerpo declare que eres un hombre peligroso. Esa declaración implícita de violencia hace que las mujeres se derritan, porque no importa que tú digas ser fuerte y capaz si no lo sabes respaldar, o lo contrario, tampoco es importante que parezcas ser un hombre fuerte y capaz, pero tu subcomunicación diga otra. No sabes cuántas personas parecen ser fuertes pero no lo son. Ahí es donde entra la parte del carácter, la parte de la fuerza desde tu centro, porque se ve en los ojos. Tú puedes ver a alguien muy fuerte físicamente, pero en los ojos, en la mirada, sabes cuando un hombre es realmente fuerte o no. Y puede haber alguien que no es musculoso, pero su misma mirada y su semblante y la energía que tiene ese hombre puede comunicar que es un hombre peligroso. La señal inequívoca que ellas detectan es tu potencial para la violencia. Y tener esa violencia bajo control, obviamente. O sea, no quiere decir que uses esa violencia, quiere decir que eres capaz de esa violencia. Es algo súper diferente y distinto. Y aquí es, por ejemplo, donde muchos lo pueden utilizar o malinterpretar. El hecho de que tú seas capaz de ser violento no quiere decir que seas violento. De hecho, te voy a poner un ejemplo que lo ilustra perfectamente. Tú sabes que me gustan mucho las artes marciales y las practico. Las personas menos agresivas que he conocido en toda mi vida entrenan artes marciales. Las menos violentas. ¿Por qué crees que sea eso? Número uno, porque saben que tienen esta capacidad de ser violentos, entonces están más relajados y tienen menos que demostrar. Número dos, saben lo que puede pasar cuando las cosas salgan mal, entonces evitan ese escenario a toda costa. Saben, cuando un hombre es capaz de ser violento, cuando un hombre sabe que tiene esa capacidad de romper, esa capacidad de hacer daño, buscas que nunca suceda ese escenario, tanto por ti como para otros. Al tú saber de qué eres capaz, también sabes que alguien más es capaz de hacértelo a ti o peor. Entonces buscas no enfrentarte, no ponerte en esas situaciones o circunstancias y lo evitas el máximo posible. Contrario a alguien que es un bravucón y que quiere estar demostrando todo el tiempo y que es cuestión de tiempo para que alguien le ponga una buena tunda. Entonces, el entender esta parte de la violencia quiere decir que es importantísimo que lo tengas bajo control. Esto es parte de lo que hemos convertido en nuestra sombra junguiana, viene de Jung, Carl Jung, y hablaremos de esto un poco más adelante. La capacidad para la violencia es la razón por la que ellas a veces eligen incorrectamente un hombre tóxico o violento. Este es el donde viene la matiz y el problema. Porque este factor es tan importante y las hace sentir tan protegidas que pueden ignorar consciente o subconscientemente otras cosas. Esto es para las mujeres que, por ejemplo, no han trabajado en su emoción, en su inteligencia emocional, o no se dan cuenta de que hay ciertas cosas que pueden desencadenar otras mucho más peligrosas para ellas. Pero es por esto la explicación donde a veces las mujeres están con hombres que no son lo mejor para ellas, pero tienen esta capacidad desafortunadamente mal usada. Hasta aquí debes agregar dos cosas a tus actividades. Primero, forjar tu cuerpo. Y segundo, comenzar a vivir con valor, con la disposición de dar batalla cuando sea necesario. Hay que aceptar que esta parte es una constante de la vida y que uno tiene que estar preparado para cuando las cosas puedan salir mal. ¿Esto quiere decir que van a salir mal? No. Muchas veces y en la mayoría de las veces, sobre todo por el contexto en el cual hoy vivimos, es difícil que tengas que llegar a recurrir a esto. Obviamente, si te pones en contextos y en entornos donde es muy probable que esto suceda, obviamente ignora lo que te estoy diciendo. Más que nada, prepárate y mejor no te metas en esos contextos, en esos ambientes, en esos entornos, porque no tiene ningún sentido. Sin temer a tu potencial para la violencia, más bien debes integrarlo como lo veremos más adelante. O sea, no es ignorar ese potencial, no es ignorar esa parte, sino, ok, la voy a ver de frente y voy a hacer lo mejor que pueda hacer con ella para no hacer daño, sino para proteger. Y aquí también hay que hablar de la estabilidad mental. Tampoco es accidental que las mujeres estén viviendo una indignación colectiva. Es verdad que una gran cantidad de hombres son precisamente violentos, desafortunadamente. Y esto podemos hablar de la carencia de figuras paternas, de modelos a seguir y de hombres que no saben cómo lidiar con esta energía y entonces la encaminan de manera negativa. Esa violencia viene del miedo y de una indisposición de sufrir. Sufrir una infidelidad, una humillación, esto no es una justificación de ninguna manera.
te estoy explicando para que precisamente si tú crees o sientes que existen estas sombras en ti, las atiendas de inmediato. Un hombre no es verdaderamente indómito si sus miedos lo hacen actuar de una manera estúpida. O sea, si tú actúas a partir de estas cosas, no eres un hombre indómito, claramente. Precisamente sus miedos lo han domado. Cuando un hombre no es indómito, está dominado y domado por sus miedos y lo más probable es que haga cosas estúpidas. Un hombre valiente vive sabiendo que tendrá que enfrentar eso en algún momento. En algún momento es probable que sufras de infidelidad, de una humillación, de una traición, de cosas negativas que tú quizás no quieres enfrentar. Es parte de ser hombre, son ritos de pasaje. Ahora, ¿quiere decir que 100% de las veces vas a sufrir de esto? Te deseo que no. Quizás muchos de ustedes no lo vayan a sufrir porque saben estas cosas y están preparándose para ello. Pero muchos de ustedes quizás ya lo vivieron, como es mi caso. Y no por eso te vas a derrumbar. No con miedo a ver su mundo derrumbarse. Así es, la sabiduría polémica que aquí estás aprendiendo va para ambos, hombres y mujeres. Si no eres capaz de soportar el dolor, este te va a hacer actuar a través del miedo. Y ellas lo van a notar. Además, tienes que saber que un hombre se forja a partir del trauma. Y se forja y se vuelve más fuerte a partir de estas heridas, no al revés. Mientras que a un hombre lo puede ayudar a crecer todas estas cosas, a una mujer no le va a hacer bien vivir tantas cosas tan negativas, por supuesto. La estabilidad mental es entonces indispensable porque también les da seguridad a ellas. Entonces, la estabilidad mental de la que yo te estoy hablando es indispensable porque también le va a dar seguridad a las mujeres con las que estés. Y no solamente a las mujeres con las que estés, quizás a tus hijos, a tus sobrinos, a las personas que tengas como líder, abajo de ti. Y no abajo de ti en el mal sentido, sino siguiendo tus directrices, tus órdenes y en el caso de tus hijos, de tus sobrinos, la parte de inspiración, tus alumnos, si es que eres un maestro. Y todas estas partes, si eres algún líder de equipo, vas a inspirar a otros a que sigan estos pasos, estas huellas. Entonces, es el reflejo mental de un cuerpo bien forjado, volviendo a la parte del cuerpo. Cuando tú forjas esta fuerza física o esta capacidad, es reflejo de una mentalidad inquebrantable, o al menos el principio de una, que es una mente disciplinada, que es sumamente difícil hoy encontrar a alguien disciplinado y que cumpla su palabra, por ejemplo. Eso es algo que es algo que es bien difícil de encontrar, es algo que no podemos estar, es algo que más bien buscamos, pero no empezamos por ser nosotros y lo queremos en los demás. Ahí no se puede. La fuerza física te hace mantenerte frío al momento de un enfrentamiento también, te hace tener más cabeza. Por ejemplo, el entrenamiento de las artes marciales es muy importante porque precisamente ya has estado en esos entornos, ya has estado en ese ambiente, ya has estado en esa situación, entonces puedes pensar con la cabeza un poco más fría. Digo, hay quienes son muy mecha corta también, pero si tú puedes mantenerte frío, calmado en momentos de alta tensión, te permite tomar mejores decisiones y no actuar a partir del miedo y entonces hacer decisiones o tomar decisiones estúpidas. Ahora, ¿esto quiere decir que seamos infalibles ante ello? No, por supuesto que no. Se trata de que precisamente vayas forjando lo suficiente para que vayas preparándote para peores momentos cada vez. Deseo que nunca suceda en tu vida, por supuesto que lo deseo, pero precisamente te preparas para que no tengas que usar nada de esto. La estabilidad mental te mantiene la cabeza fría para planear y dirigirte a ti y a ella. ¿Cómo desarrollas esto? Enfrentando adversidad con aplomo, como te decía. Es parte de ser hombre el trauma. Es parte de ser hombre que vayas a pasar cosas difíciles. Es parte de ser hombre que la vida te aviente cosas, te aviente mierda y que tú sepas cómo y qué tienes que hacer con ello. Los peores momentos de la vida son tu más grande prueba. Entre más ecuánime puedas atravesar estos momentos de dolor, más grande va a ser la recompensa. Porque muchos me preguntan, ¿cómo forjas este centro masculino? Muchos me preguntan, Jerry, es que yo quiero esa energía que tú emanas, esa seguridad, ese core, ese centro masculino desarrollado. Bueno, ¿cómo le hice? Bueno, afrontando los peores momentos de mi vida con el mayor aplomo posible y con la menor cantidad de ayudas
externas. Ahora, ¿esto quiere decir que no busques ayuda externa? No, quiere decir que sí lo busques porque muchas veces es necesario. ¿Pero a qué me refiero con esto? O sea, mucha gente, por ejemplo, recurre a drogarse o a alcoholizarse o a hundirse en el o a hundirse en relaciones tóxicas o a hundirse en soluciones fáciles. Cuando eso sucede, no estás atajando la mayoría de este aprendizaje, estás nublándolo. Y lo malo es que cuando podrías obtener oro de esto, vas a obtener cobre, ¿sí? No quiere decir que no obtengas nada, pero quiere decir que estás nublándote para no atravesar esto. Ahora, hay cosas que son inimaginables y muy, muy dolorosas que quizás yo no he experimentado, porque muchos de ustedes quizás sí o muchos no. Pero estoy hablando de cosas muy, 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 muy difíciles, en donde, claro, necesitarás quizás terapia, pero no vas a necesitar drogarte. Hay que escoger, o necesitas hablar con alguien, en un grupo de hombres como el que tenemos, y sacar todo eso, y buscar guía masculina. Está muy bien, es muy diferente a hundirte. Entonces, uno tiene que elegir sus batallas, y uno tiene que elegir cómo enfrenta la adversidad. Pero como decimos vulgarmente, entre más a pelo lo hagas, más te vas a curtir. Es difícil, porque en el momento lo que quieres es que eso se sacie, que eso ya quiero terminar con eso porque quiero seguir con mi vida, quiero terminar de sufrir, no sé qué hacer con este dolor. Bueno, cuando eso suceda es justamente donde están las mayores recompensas. Son precisamente los peores momentos de la vida tu más grande prueba. No como un gran obstáculo, sino como una enorme oportunidad de salir vivo y con dignidad de esto. Comienza a vivir llevando siempre en la mente la convicción de que aquello que temes no te va a matar. O sea, todas estas cosas no solamente te vuelven un mejor hombre, sino además te vuelven una persona mucho más elevada espiritualmente, porque obviamente el sufrir también tiene su parte espiritual. Y deberás elegir ser un cobarde o recibir el balazo, entre comillas, con aplomo o dignidad. O sea, el trancazo, el golpe o lo que te aviente la vida, la mierda que te va a aventar la vida. Eso es lo que te hace un hombre. ¿Tienes que esperarte a vivir una tragedia? No. Sométete a ti mismo a pruebas constantes que forjen tu resiliencia mental.